vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Si tiene alguna pregunta, hágala ahora. Pero nosotros decimos siempre que conocemos que la Biblia, la actual que tenemos de Calavera, tiene 66 libros. Y usted, como maestro de teología, y nosotros estudiantes, nos enseñan que Samuel está en cierto contenido y Crónica tiene otro y Reyes también tiene otro. ¿Cómo nosotros podemos pronunciarse? Ya siempre nosotros decimos, son 66 libros que tiene la Biblia. Como estudiantes de teología tenemos que seguir este tema. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Primero, la Biblia hebrea, que viene siendo para nosotros nuestro Antiguo Testamento. La Biblia tiene 24 libros. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esos 24 libros? Cuando la Septuaginta, según la tradición, unos 70, unos 72 eruditos, fueron unidos en Alejandría, Egipto, para traducir los libros del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Hicieron ellos, subdividieron algunos libros. En el caso, como acaba de decir, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, también, Crónica, se asume que Nehemías y Esdras también eran un solo libro, y se empezaron a dividir. También en el caso, por ejemplo, de los profetas menores, que en la hebrea está como el libro de los 12, abarcando todos los profetas menores, ellos dividieron en cuanto a los libros, no en cuanto al contenido. El contenido es el mismo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si te está dando un estudio con relación al resto de la Biblia, está hablando de la estructura de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, usted puede hacer ese señalamiento. Pero para fines normal, general, usted puede seguir diciendo que la Biblia, porque usted está usando la Biblia actual, la Biblia que fue traducida, en este caso del hebreo al griego y del griego al castellano, que tiene 66 libros, no hay ningún tipo de problema. Pero para fines de enseñanza, si está hablando de la estructura del Antiguo Testamento, usted hace el señalamiento. ¿Alguien más? Decía que por eso es que Dios no improvisa. Nosotros somos los que improvisamos. Por eso cuando se habla del llamado, regularmente las personas entienden que el llamado de Dios te lo hace cuando tú llegas a la iglesia. Y eso no es cierto. Dios te manifiesta el llamado cuando tú llegas a la iglesia. Pero el llamado viene desde la preexistencia. Es que Dios llama a la gente porque Dios piensa en un continuo presente. Es decir, Dios pensó en la preexistencia todo lo que iba a hacer, a quién iba a llamar, en qué área lo iba a usar, y debería estar hablando de predestinación. No, lo que estoy diciendo es que en base a la decisión que usted y yo vamos a tomar, Dios de antemano entonces nos llamó. ¿Qué implica esto? Que desde el vientre de nuestra madre Dios empezó a prepararnos. Y ahí es que viene la importancia de entender que si Dios te iba a llamar como maestro, empezó a capacitarte como maestro desde el vientre de tu madre. Y te va a decir, ¿cómo desde el vientre de tu madre? Bueno, a través de dos ADN y dos, a través de la información que tú recibías del entorno a través de tu madre. No te lo estoy diciendo. Si Dios te llamó como maestro, ¿qué va a pasar? Que tú ibas a recibir información genéticamente hablando que te van a beneficiar para tú ejercer el llamado y también a través del entorno. Por eso dice que si hay un ambiente hostil, eso afecta al niño desde el vientre. Por eso se recomienda un ambiente que sea positivo para el niño. Por eso le digo que Dios no improvisa. Por eso es el peligro de la gente cuando se engancha a un ministerio que Dios no lo ha llamado, porque esa capacitación viene desde el vientre. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? O muchas veces antes de la iglesia, estaba en un sueño
nos dice el plan que tiene, o cuando llegamos a la iglesia, también un profeta, un sueño, una visión, pero eso está desde la persistencia. Por eso aquí nadie se puede llamar a sí mismo, porque puede tener graves, serios problemas. Cuando Dios es quien te llama, como el caso de Moisés, por mencionar un caso, Dios tomó en cuenta todos los elementos y vio cuáles situaciones y cuáles preparaciones te iban a ayudar para ejercer el llamado. Eso lo conocemos. Dios lo vive improvisando. Al final del día tendré que decirle que cuando Dios tiene un plan, hay que ir rumbo en la dirección del soplo. Usted sabe quién es el soplo en este caso. El Espíritu Santo. Pero a veces somos tercos. A veces no entendemos que todo lo que va a llegar a nuestras manos nos va a ayudar, nos va a apoyar, nos va a preparar, nos va a capacitar. ¿Sabe que algo que se dio como una explicación y no quedó todo? Mire, cuando le apareció el ángel hasta Carmen, le habló sobre que ya iba a conseguir, iba a tener, iba a aguantar y todo eso. Sí. Lucas capítulo 1, para aquellos que... Lucas capítulo 1, le dice aquí, que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, hablando de lo que nos demanda, sí. Entonces, ahí se abrió un debate, decía, no es que Elías vendrá y lo va a poseer, no es que Elías lo va a poseer, sino que el espíritu de Elías, o decía, que el espíritu que estuvo en Elías, pero entonces a mí me crea la confusión, porque aquí habla espíritu, pero no con mayúsculas, sino que con espíritu con minúsculas. Eso me queda como una confusión. Voy a hacer mi cara, la gente desde que se menciona Elías en el Nuevo Testamento piensa prodigios, milagros, maravillas, piensa de doble porción. Pero en el caso de Juan el Bautista no tiene nada que ver con unción, con milagros, con prodigios, sino con la función. Recuerde que Elías tenía un ministerio profético que era de conectar al pueblo con Dios, a diferencia de Eliseo. Por eso noten que Eliseo era más diplomático, hablaba con los reyes, porque el ambiente que había en el momento, recuerde que estaba reinando acá, era muy diferente a que encontró Eliseo. Estoy hablando a nivel ya del reinado, de quién estaba gobernando. Pues eso, en el caso de Elías, era un ambiente hostil, donde había un rey influenciado por Jezabel, que sacrificaba los baales. Entonces, Elías enfrenta al pueblo, lo confronta. Por eso estoy hablando que Elías conectaba en cierto modo al pueblo con quién, con su Dios o con Dios, porque se había desconectado. Y era la función que iba a hacer Juan. Recuerden que ya habían pasado unos 400, más o menos unos 460 años del último profeta que era Malaquías, que había hecho esa función de conectar al pueblo con quién, con Dios, y era precisamente lo que iba a hacer el Juan. Lo mismo que Elías hizo en su momento, no en cuanto a los milagros, sino en cuanto al tipo de mensaje. Por eso dice como el espíritu de Elías, en ese sentido. Se lleva a arrancar por las 70 semanas. Esas 70 semanas voy a hacer un desglose general, porque lamentablemente no hay tiempo para hablar tanto de las 70 semanas. Me disculpo si le complico la vida, pero no tengo de otro. Voy a usar varios pasajes. Algunos ya ustedes lo conocen. Así mismo, en su orden, voy a usar Daniel capítulo 9, versículo
20 hasta el 27. Aunque en realidad 70 semanas inicia a partir del versículo 24. Entonces, es decir, Daniel capítulo 9, versículo 20 hasta el 24, 27, decía que en realidad las 70 semanas empiezan a detallarse a partir del versículo 24. Vamos a usar también Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. En ese mismo orden, entonces vamos a pasar a Mateo capítulo, voy a decirlo en el orden, aunque no lo voy a trabajar en ese mismo orden. Porque hay capítulos que tienen que ver con las 70 semanas, hay otros que tienen que ver con otro tema, pero el orden sería Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el 14, y versículo 15 hasta el 28. Luego van a entender por qué hago la separación. Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el 14, y Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 28. En ese mismo orden entonces, Mateo 25, sigo por Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y concluyo Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 hasta el 10. Si el tiempo lo permite, entonces voy a entrar al Evangelio de Juan, tocando Juan capítulo 14, versículo 2. Nuestro punto central sería Cristo. Nos quedamos el lunes pasado hablando de que la palabra, cuando los discípulos le preguntan, y el fin del siglo, que no tiene que ver con mundo. ¿Recuerdan esto? Y hablamos que la palabra griega para siglo es la palabra aion, A-I-N-O-N, no es la palabra cosmo, en griego el mundo. Aion tiene que ver con tiempo, era. Partiendo de ese punto, entonces podemos entrar a las 70 semanas. Pero hay un detalle. Para poder ubicar las 70 semanas de Daniel, y con relación, por ejemplo, a Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 al versículo 14 y el versículo 15 hasta el 28, tenemos que ubicar los 7 tiempos o dispensaciones que tienen que ver con la historia de la humanidad. Y así entonces podemos entender a qué siglo se definen los discípulos cuando le preguntan al maestro y el fin del siglo. Por eso, antes de entrar a las 70 semanas, voy de manera rápida a colocar de este lado. ¿Por qué de este lado izquierdo? Porque las dispensaciones inician antes de Cristo. No me voy a detener a hablar mucho de fecha, pero con excepción a 2 dispensaciones, la mayoría donde inicia una, termina, donde termina una, inicia la otra. También con excepción de la primera dispensación, porque hay un problema. Cuando hablamos de la primera dispensación, hablamos, déjenme ponerlo en ese mismo orden, uno solamente, hablamos de la dispensación que tiene que ver con Adán, pero no hay forma de fechar cuándo inició esta dispensación. Por eso vamos a ubicar de que esta dispensación inicia con la creación de Adán. Escuchen, no hay forma de ubicar cuándo inició específicamente esta dispensación. Por eso se le llama la primera dispensación la edénica, porque tiene que ver con Adán. ¿Por qué edénica? Escuchen lo siguiente. En Génesis 1:1 dice que Dios hizo en el principio los cielos y la tierra. Pero es algo interesante, que hay un punto. Luego viene el versículo 2 y dice que la tierra estaba vacía y desordenada, entre otras cosas. Pero, sin entrar en mucho detalle, desde el punto del versículo 1 para entrar al versículo 2, pasaron miles y miles y miles de años. Posiblemente, escuchen lo que dije ahora, posiblemente entre Génesis 1 y Génesis 2, en esa línea de tiempo pasaron más o menos 65 millones de años. Por eso es que podemos fijar
la edad helénica no a partir de la creación de los cielos y la tierra, sino a partir de la creación de Adán. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque hay gente que la fechan a partir de un todo de la creación y hay que dividir. Yo le diría, pastor, ¿de dónde te saca esa información? Rápido le digo, por ejemplo, Dios antes de crear los cielos, todos estamos de acuerdo de que Dios habita ¿dónde? En el tercer cielo. Dios habita. Pero cuando Génesis dice Dios creó los cielos, cielo sería Shamashim. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si Dios creó los cielos, ¿dónde habitaba Dios antes de crear el tercer cielo? Por eso que Dios habitaba antes en la preexistencia, en ese estado. Luego Dios hace los cielos, y cuando hace los cielos, hace la tierra, y a partir de ahí, Dios empieza a hacer una serie de elementos que el hombre no estaba incluido. Por eso entonces, rápido, cuando vamos a Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 12 hasta el 15, la Biblia habla de un querubín. Pero el punto es que dice que ese querubín estaba entre piedras de fuego. Y ahí en el lenguaje figurado, no es una clase de hermenéutica, pero en el lenguaje figurado hay dos connotaciones. De manera literal, habían seres celestiales. Y dos, esas piedras preciosas que empieza a enumerar, ¿sabe qué? Existían en la tierra. De hecho, el pectoral que tenía el sumo sacerdote, la mayoría de esas piedras estaba en ese pectoral, hablando ya años después. Eso significa que ya la tierra existía cuando el querubín estaba administrando el edén mineral. Por eso es que estamos hablando que no vamos a partir de esta primera dispensación de la creación de los cielos y la tierra, porque Dios crea a Adán y a Eva después del caos del versículo 2 de Génesis. Y ese caos aconteció tomando en cuenta la estructura gramatical del texto y la información científica. Ese caos más o menos aconteció unos 65 millones de años. Por eso note lo siguiente, que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. La palabra creó es la palabra hebrea bara, y le creaste la nada. Pero después del versículo 2, ¿qué dice Dios? Hágase, sea, produzca. ¿Por qué no usa la misma palabra crear para todo lo demás? Exceptuando cuando llega al punto de los monstruos marinos, que vuelve a usar la palabra para, y cuando vuelve, llega el hombre por tercera vez en el texto de Génesis, usa la palabra para. Pero fuera de ahí que dice, sea, produzca. ¿Por qué? Porque ya se estaba en la tierra, pero estaba destruido por el impacto cuando hubo la rebelión angelical. Por eso es que, después de ese tipo de aclarando, tenemos que partir de la creación de Adán, la primera dispensación, no de los cielos y la tierra. Entonces, vamos a la segunda. Señores, no es antropología bíblica, pero cuando se le hace la prueba del carbono al hombre, ¿qué tiempo tiene el hombre? Si vamos a tomar el conteo de los famosos 4.000 años, partiendo desde Adán hasta Cristo, no dan. Cuando se hace la prueba fósiles, no dan los 4.000 años. Pero el problema es que Dios nunca vio un edén 4.000 años desde Adán a Cristo. Nunca Dios lo dijo. Por ejemplo, científicamente, se dice que para esos millones de años, algo impactó el globo terráqueo y causó la extinción de los dinosaurios. Por ejemplo, el libro de Job habla de ello. El mismo libro de Génesis habla de ello también. Lo que pasa es que a veces leemos tan rápido el texto, uno no se detiene. Pero Job es una joya literaria en ese contexto.
Básicamente el capítulo 40. Es una joya literaria. Pero volviendo a nuestro punto en cuestión, ¿cuándo termina? Si podemos más o menos tener una idea, ¿cuándo termina esta dispensación? La primera, termina con la caída de quién? Con la caída del hombre, o del ser humano, tratando a Adán y a Eva. Entonces viene la segunda, que sería la de la conciencia, que ya el ser humano, y aquí quiero explicar algo, porque aquí es la inocencia. La gente como que a veces dice, no, que el hombre, vamos a ser realistas. Cuando se dice que el hombre era inocente en esa etapa, no era que desconocía lo malo. Escucha lo que estoy aclarando. No. Él tenía la idea, ahora en la práctica no lo había experimentado. ¿Qué sentido iba a tener que Dios le dijera al hombre, el día que tú comas, el día que desobedezca, va a morir? Es que el hombre no era inocente en ese contexto. Sabía, tenía conocimiento no práctico, teórico. ¿Me escuchó? Porque el concepto de inocente no es el concepto de que el hombre no sabía. Él sabía, no lo había experimentado. Tenía información en su mente. A veces aclarando. Entonces, en el contexto de la inocencia era porque no había experimentado el pecado, no lo había practicado, pero sí tenía la información. Es decir, que no era un ignorante en ese contexto. Ahora aclarando, porque yo después de unos años de edad, cuando se hablaba de esa etapa, eso se dice, bueno, yo no sabía. Si él sabía, tenía información. Y si no, porque Dios le dice a Eva, por ejemplo, voy a multiplicar tus dolores. ¿Qué sentido tiene? Que si no se halla con un dolor, que Dios le diga te lo voy a multiplicar. ¿Cómo si para te estaba multiplicado? Entonces, hay que entender las cosas. Yo estoy diciendo que Eva tuviera caída. No. Cuando él me pecó. Lo que estoy diciendo es que existe la gran posibilidad, tomando la lógica en el texto y su contexto, de que la mujer tuviera ya como un danzón. Y yo voy a decir, ¿cómo así? Claro, porque recuerde que Dios tenía un mandamiento. ¿Cuál es un mandamiento? Multiplíquense, llenen la tierra. Y no había medio de planificación. Y recuerde que Dios le llevó a Adán una multa. Es decir, Adán no tiene que esperar que ella se formara, que su aparato reproductivo se formara. No. Porque Dios le llevó una multa. No, pero no piense. Dios le llevó una multa a Adán. Pero eso tiene sentido que Dios le diga, voy a multiplicar, porque es muy probable que la mujer tuviera el panzón, una pancita, y ya le tuvieran dado una pulsadita, y Dios le dijera, oye, eso que está pasando ahora lo voy a multiplicar. Cuando dice que tiene ninguna multa, con su aparato reproductivo desarrollado, 100%. ¿Y qué tipo pasó cuando Dios le hizo a él, a Adán, y el pecado? ¿Qué te pasó 20 años? No, por eso te estoy diciendo que tiene lógica que Dios le diga, oye, eso que tú estás sintiendo, lo voy a multiplicar. Pero no había parido. Por eso, ¿cómo te das cuenta? Porque no hubo sentencia para el hijo, porque no había hijo. Pero sí es muy probable que la mujer ya tuviera la pancita. Sí, pero Dios le habló de la inteligencia. Y por si acaso, dice mi hermana, es como que Dios le estaría diciendo, que es hipotético, mira, no es de eso que te estoy hablando, es de la inteligencia. Ya sabemos que la segunda era conciencia cuando cae Adán y Eva. Hubo el detalle de la caída, consecuencia, no. Entonces, luego viene la número 3. He explicado esto varias veces. Usted la puede encontrar como gobierno humano, porque muchas veces por la palabra central se le llama así, otras veces se le da un nombre general como la antidiluviana, porque es antidiluvio, pero es lo mismo. Ya sea gobierno humano o antidiluviana es lo mismo, porque hay que el diluvio.
La número 4 es la promesa. Pero la puede encontrar con 3 nombres diferentes. La puede encontrar como la promesa en la palabra central. La puede encontrar como la dispensación de las promesas, hablando de Abraham, de Jacob, de Isaac. La puede encontrar también como el nombre de la post-diluviana, después del diluvio, y también como la patriarcal. Todos estos nombres la puede encontrar, pero es la misma dispensación. La número 5 era la ley, o la de Israel. Ustedes saben que esa dice que el mundo es Israel cuando Dios me da la ley. Y yo les recuerdo el dato que la ley no era los 10 mandamientos, 20 mandamientos, 10 mandamientos, cada eso, no. La ley contiene 613 mandamientos. Lo que pasa es que esos 10 mandamientos que habla el libro de Éxodo son los 10 mandamientos que liga al hombre directamente con Dios. Ya lo demás eran de deberes, con el esposo, con la esposa, cuando se murió una persona, con el asunto de la letra y esas cosas. Pero esos 10 son los más funcionales. Ahora bien, aquí me voy a detener para que entremos a las 70 semanas. Esto va a tener que usar, así que lo voy a dejar ahí mismo. Ahí mismo. Esta dispensación todavía al día de hoy no ha terminado. La dispensación de la ley. Algunos dicen que concluyó cuando Cristo vino. Incluso dicen que terminó el día de Pentecostés, porque ahí empieza la gracia. Otros dicen que terminó cuando Cristo fue crucificado. Pero el punto es que todavía no ha terminado. Porque de hecho los discípulos inicialmente, cuando se reunieron, no se reunieron como iglesia. De hecho, Cristo ministró en el tiempo de la ley. Los apóstoles inicialmente ministraron en el tiempo de la ley. Te diría, ¿cómo inicialmente? Sí. Porque cuando ellos iban a la sinagoga, ¿a dónde iban? De hecho, la gente que se convertía con Cristo, ¿a dónde iban? Iban a la iglesia. Iban normal al templo. Y los que estaban en ciudades, que iban a Nazaret o a Belén, iban a Belén, a la sinagoga de Belén o a la de Nazaret. Normal. Claro que ya tenían el Mesías en su corazón, pero participaban normal en el sacrificio. De hecho, Cristo le dijo a los esposos, al que regresó, ¿qué le digo? Ven, muéstrate aquí. Porque eso estaba en la ley, que cuando alguien era senador de letra, iban un sacerdote, él certificaba si estaba casado o no, y la persona llevaba una ofrenda al Señor. Es decir, que Cristo le dijo, ven al sacerdote, si no cumplirla. Por eso es que digo que todavía esto se mantiene, mi hermano, al día de hoy. ¿Cuándo va a terminar? Va a terminar cuando concluya también la dispensación de la gracia. Que no puede decir cuándo va a terminar, pero cuando hable de la gracia, lo voy a tocar. Ahora, las 70 semanas. Usted tiene que saber, les recuerdo, que las 70 semanas usa un lenguaje simbólico. Es decir, cada día representa un año. Estoy hablando de las 70 semanas. ¿Qué significa esto? Que cada día de la semana representa un año. Si Daniel está hablando entonces de 70 semanas, estaría hablando no de 70 años, porque cada día de la semana representa un año. Eso quiere decir que cada semana sería igual a 7 años. Si estaríamos hablando de nuestra semana, de la nuestra, diríamos el domingo un año, el lunes un año, el martes hasta llegar al sábado. Entonces estaríamos hablando de 7 años. En el caso de la semana judía, los días no se llamaban domingo y lunes. En el caso, por ejemplo, teníamos el sábado, que era el único día que tenía nombre. Entonces, el asunto del día de reposo, el Sabbat. Después tenía el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Inicialmente era así, que se nombraban los días. Entonces, estamos hablando de que cada semana es equivalente a 7 años, porque tenía 7 días. Entonces, sería 70 por cuánto? Por 7. Claro, por 7 años, porque son 70 semanas. Entonces sería igual a 490 años.
Es decir, que Daniel está hablando ahora, Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Alguien dirá, pastor, usted dijo el 20. Lo que pasa es que ya desde el 24 que empieza a detallar las 70 semanas. En el 20 empieza Dios a decirle, mira, tu pueblo, lo del 24 al 27 empieza a describir las 70 semanas. Daniel está ahora recibiendo el mensaje de 490 años proféticos. Escuchen lo que acabé de explicar. De 490 años proféticos. ¿Por qué hago el énfasis? Porque hay años que no son proféticos. Hago ese énfasis, ¿eh? Luego lo explico. Mantenga esa información ahí. Ya estamos claros que la semana de Daniel equivale a ¿cuántos años? Ahora vamos a dividirlo en 490 años. Pero primero vamos a dividir la semana. Porque a Daniel, desde el versículo 24 hasta el 27, se le dividen las 70 semanas. Se le dividen en 3 partes. Voy a ponerla de este lado para luego colocarla aquí arriba. Se le divide primero en 7 semanas. Luego se le divide en 62 semanas. Y por último se le divide en una semana. Es decir, en el mensaje que Daniel recibe de estas 70 semanas, que es igual a 490 años, Dios se le está dividiendo en 3 sesiones proféticas. Y en cada una de esas sesiones van a pasar eventos escatológicos. Que ahí es donde entra Mateo 24. Escuche que se lo dividí al principio. Le dije que iba a dividir Mateo 24 desde el versículo 1 hasta el versículo 22, hasta el versículo 14. Luego de Mateo 24, desde el versículo 15 hasta el 28. Porque hay eventos de Mateo 24 que tienen que ver con esta semana que también vamos luego a dividirla. Tomo de nuevo. Dios está dividiendo las 70 semanas en 3 sesiones proféticas. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Y Dios le dice entonces a Daniel que van a pasar una serie de eventos dentro que son propios de cada sesión. Propio de cada sesión. ¿Están escuchando? Ok. Voy con las primeras 7 semanas que Dios le dice. Dios le está diciendo a Daniel que en esas primeras 7 semanas, no voy a detenerme a leer, en estas 7 semanas dice Dios que se le va a dar la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén y sería restaurada en esas 7 semanas. Ahora bien, como acabamos de decir de este lado, que cada día de la semana equivale a un año. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar 7 por ¿cuánto? Por 7. ¿Por qué 7? Porque estamos hablando que cada semana sería igual a 7 años. Si son 7 semanas, multiplicamos 7 por 7, 49. Dios le está diciendo ahora a Daniel que en la primera división, porque esa es la primera división de la semana, sería igual a 49 años. Y Dios está diciendo qué iba a pasar en esos 49 años. Dios le dice, se va a dar la orden de reconstruir y se va a hacer esa reconstrucción. Que de hecho la orden se dio, y voy aquí ahora, pensé que iba a usar esto. Paso mi raya. Más o menos esto se cumplió, se dio en el año 483 antes de Cristo. Noten que lo coloqué de este lado. ¿Estamos claros? Es decir, 483 años, el rey Atajerjes dio la orden de que se edifique la ciudad en esa fecha. Y eso duró más o menos, duró 49 años, que fue lo que Dios le había dicho a Daniel, que eso iba a durar 49 años, las primeras 7 semanas.
¿Estamos claros? Independientemente de otras cosas que pasaran en esos 7 años, Dios fue enfático. Dijo, Daniel, fíjate en la reconstrucción de la ciudad. ¿Por qué? Porque era el elemento central de eso que iba a pasar en esos 7 años. El elemento central. Porque imagínense que Dios se detuviera en cosas secundarias. Por eso Dios dice a Daniel, ahí, concéntrense en la ciudad. Porque digan, ¿quiénes iban a dar cuenta de la reconstrucción de la ciudad? Después de haber sido destruida por Nabucodonosor. Díganme, ¿quién iba a notar eso? Eso iba a retumbar, porque era que todo un judío. Oye, la ciudad fue reconstruida. Por eso Dios dice, piensa primero en esto. Eso va a durar 7 semanas. Y esa orden se dio 483 años más o menos. Entonces nos quedan 2 sesiones. La sesión que tiene 62 semanas y la última que tiene 7 semanas. ¿Estamos claros? Que tiene una semana, debo decir, no 7, una semana, la última sesión. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Reitero, tenemos ya la primera sesión que tiene 7 semanas. La segunda sesión tiene 62 semanas. Y la última sesión tiene una semana. Voy con las 62 semanas. Ahora bien, ahora Dios me dice. Pastor, aquí cuando da la orden de la reconstrucción de la ciudad. Sí. Eso fue cuando fue a Nehemías. Exacto, a Nehemías. Sí, mi hermano. Ahí participó Nehemías, esta como gobernador. Zorobabel como gobernador, debo decir. Por eso Nehemías está dentro de ese marco de esas 49 semanas. De hecho, bueno, eso lo digo más adelante. Ahora vamos con las 62 semanas. Entonces, ¿qué tenemos? Que Dios está diciendo ahora, en esas 62 semanas, hacemos lo mismo. 62 por 7, eso da 434 años. ¿Cierto? Ok. Entonces, Dios ahora le está diciendo a Daniel que después que se construya la ciudad, a partir de ahí, ahora empieza el conteo de 62 semanas, que sería igual a 434 años. Y Dios le dice a Daniel las cosas que van a pasar durante ese tiempo. Y voy rápido, porque no puedo interpretarlo. Dios le dice, entre otras cosas, que vendrá un pueblo, le va a quitar la vida al Mesías príncipe. ¿Lo he leído? Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27 es lo que dice. No lo voy a leer, ustedes pasan a leer. Si nos podemos leer todos los textos. Analice, ¿a quién le quitaron la vida? Si es un Mesías príncipe. Señores, a Jesús le quitaron la vida. ¿Qué significa eso? Que en esas 62 semanas, ¿cuál es el evento central? El Mesías, Cristo. Es decir, que Dios está diciendo, mira, no te pase todo esto, entonces al Mesías le van a quitar la vida. De verdad, en un pueblo, ustedes saben que vinieron los romanos, eso fue un proceso para que hacer imperio y demás, y le quitan la vida al Mesías. Ahí estamos bien. ¿Estamos claros ahí, no? Aquí tenemos que ubicarnos en el año ¿qué? En el año 30. Ahí cerramos la semana 62. Quiero entrar a los días. ¿Estamos todos ahí? Ya con Jesús, su muerte cerramos la semana 62. Entonces, ¿qué tenemos? 7 más 62, ¿cuántas van? Van 69. Ahora nos falta la semana 60. Aquí viene el detalle. Como aquí, lo sigo con mi recta. Allá, mi médica, en línea del tiempo, como usted quiera llamarle. Voy a partir de aquí ahora. Le pongo muerte, ¿cierto? Ahora, este año es la clave. A partir de ahí, de los eventos escatológicos. Porque ya aquí, ya esto pasó, pero esa es la clave para que entonces podamos hablar de la última semana de Daniel. El año 30.
Ya con la muerte de Cristo, es la clave. Independientemente que algunos digan que pasaron tantos años, que no pasaron, porque siempre va a haber diferencia de años. Porque no hay una fe exacta de poder cotejar los años. No la hay. Pero independientemente de Cristo, es nuestro punto de partida, su muerte, para el conteo de la semana número 70. Ahora bien, como una semana, estamos hablando 1 por 7, estamos hablando ahora de 7 años, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que algunos han dicho que Dios hizo una pausa. Y esa pausa, dicen algunos, es lo que se llama el tiempo de la gracia. Es decir, ellos dicen que cuando llegó el reloj a la semana 69, es decir, 7 más 2, con la muerte de Cristo, que ahí se paró el reloj de la segunda semana, se paró. Y ese espacio convertido entre la muerte de Cristo hasta cuando empieza el conteo de la última semana, es el tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Ven por qué le puse de este lado las dispensaciones? Y todavía no coloqué la gracia. Dios no hizo ninguna pausa. Ahora recuerden que le había dicho que tuvieran pendiente de haber de 490 años proféticos. ¿Lo recuerdan? Y dije que habían años que no eran proféticos. Aquí voy. Es que Dios lo que está diciendo de Daniel, mira, hay 490 años que son proféticos, donde van a pasar cosas, y Dios empieza a dividirse. No es que Dios hizo una pausa, no es que Dios dijo, voy a detenerlo para que no empiece la semana 70, no. Es que Dios está hablando al nivel de 490 años proféticos. Y Dios se lo divide en 3 sesiones. Ahora, vuelvo aquí. ¿Cuándo empieza la gracia? Porque el problema es que el tiempo de la gracia entra y va en coordinación con el tiempo de la ley. ¿Pueden entender por qué Pablo dice entonces que Dios te da un pueblo y un solo? Vuelvo aquí a la muerte, que puse muerte el año 30. ¿Qué pasó con esta muerte? Que Dios había planificado. Recuerden que dice la frase al principio, aquellos que llegaron, que te estuve hablando, dije que Dios no vive, ¿qué? Improvisando. En la mente de Dios estaba que en el año 30, con la muerte de su hijo, por eso que Dios dice a Daniel, mira, te voy a separar los eventos para que no haya equivocación. Te voy a explicar qué va a pasar en las primeras 7 semanas. Te voy a explicar qué va a pasar 62 semanas después. Te voy a explicar qué va a pasar la última semana, pero te lo voy a dividir los eventos para que no haya confusión. Porque la mente de Dios estaba que a partir de este punto escatológico, Dios iba a tomar y de ambos pueblos, Dios iba a ser uno. ¿Notaron? No era que Dios iba a detener el reloj aquí para trabajar con la iglesia, no. En la mente de Dios estaba que de ambos pueblos, es decir, Israel y de la iglesia, Él iba a ser un solo pueblo. Y eso es lo que dice Ana Pablo. Pablo dice, a través del Hijo se quitó la parte intermedia y de 2 pueblos Él es un solo. Lo dice Pablo, que Él insertó el olivo silvestre al árbol natural. Por eso ya tenemos que en esta línea, a partir de aquí de esta línea, ya tenemos de este lado, de manera paralela, tenemos la ley, hablando de Israel. Y de este lado tenemos la gracia, hablando de la iglesia, que van caminando de manera paralela. Es decir, la ley no abolió la gracia y viceversa. La gracia no abolió la ley, porque de hecho el contenido de la gracia está reflejado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, quita el Levítico, quita los sacrificios. A ver si te va a entender la gracia. No lo va a entender jamás en la vida. De hecho, cuando usted va a hebreo para entender usted tiene que leer Levítico. Sí, porque a ver, somos sacerdotes, que una vez al año, y dice que Cristo es una vez para siempre, usted entiende eso, tiene que leer Levítico obligado. Si no lo va a entender.
Porque si no va Levítico, tú debes entender que una vez al año Dios había establecido que el sumo sacerdote entrara ¿a dónde? Al lugar santísimo, no al lugar santo, al lugar santísimo, a ofrecer la expiación por todo el pueblo. Por eso es que ahora tenemos, en esta línea de tiempo, ahora tenemos que converger la ley y la gracia. Solamente le voy a hacer esta pregunta retórica, no me responda, por favor. Analice esto. ¿Cuántas personas han muerto sin haber escuchado el Evangelio? Sin haber escuchado que Cristo se encarnó. ¿Y esa gente se perdió? Escucha lo que dije. Yo estoy hablando de personas que ya gracias a Dios les llegue el Evangelio. Estoy hablando de cuántas personas a través de la historia han muerto sin saber que existe alguien que en una cruz murió por ellos, sin haber escuchado el mensaje de la cruz. ¿Se perdieron? Por eso estoy hablando de esta línea paralela. Déjenme hablar de los judíos entonces. ¿Cuántos judíos murieron sin saber de la existencia de un Mesías? Y ahora voy a concentrarme rápido en la última semana de la vida. ¿Por qué la última semana? Porque hay eventos que son proféticos, pero no están enlazados con las 70 semanas. ¿Ok? Año 30 hasta el milenio, ¿cierto? Hasta el milenio. ¿Por qué el milenio? Porque ya en el milenio entra la última dispensación. Recuerden que la dispensación número 6 sería la dispensación de la gracia, que viene de este lado. Antes del milenio, entonces tenemos la semana número 70. Pero escuchen, todos los eventos que vienen desde la muerte de Cristo hasta llegar a la semana 70 son eventos escatológicos, pero no son parte de las 70 semanas. Les vamos a enseñar un evento. El derramamiento del Espíritu Santo es un evento escatológico. Yo me estoy bautizado. Muertos 28, no. No solamente dice ahí. Señores, no se me decía del Antiguo Testamento la fiesta de la primicia, de la gavilla, de ese que está hablando. Pues usted no lo sabía. La fiesta de la gavilla. Esa fiesta se celebraba gavilla o la primicia. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Se celebraba el día 50. Y justamente el día de Pentecostés, o sea, Pentecostés, que significa en griego 50, pero la palabra Pentecostés significa 50 en griego, precisamente 50 días después de la Pascua. Por eso dice el texto que Jesús, después de haber sido crucificado, se le apareció durante 40 días. ¿Y cuántos días tenían los discípulos del aposento barco? Más o menos 10 días. 40 más días, ¿cuánto hacen eso? 50 días. Por eso esa fiesta que estaba profetizando, ese evento, de ese derramamiento, en el contexto de Evangelio profética, para que alguien no me diga, pastor, usted acabó de explicar que en Juan 28, no estoy hablando de Juan 28, hablé de la fiesta de la gavilla, de la licencia, porque es que me citaba la cosa. Sí, porque alguien puede decir, pastor, usted dijo que Juan 28 no se cumplió en Hechos capítulo 2, es que no estoy hablando de Juan 28. Yo hablé de la fiesta de la gavilla. ¿No saben? Porque a veces necesitamos las cosas. Esto es donde decía ese evento escatológico. De manera que todo lo que tiene que ver desde el año de la muerte de Cristo hasta llegar al inicio de la semana 70 son eventos escatológicos, pero que no están contenido dentro de la semana, de las 70 semanas. Ahora notamos por qué hago énfasis que Dios le escribió específicamente a Daniel. Fueron los eventos que iban a identificar los 490 años proféticos de las 70 semanas. Fue por eso que Dios hizo énfasis. Déjenme ponerlo en perspectiva.
Si Daniel estuviera aquí enseñando, nos dijera, escuchen bien, que tiene que estar claro, que va a haber muchos eventos escatológicos, pero van a haber eventos escatológicos que no están dentro de esta 70 semanas. Y ustedes, para que no estén hablando para pasar por ahí, tienen que saber diferenciar. Por eso los eventos escatológicos generales, vamos a poner nombres generales, y por eso los eventos escatológicos que son propios de estos 490 años proféticos, para que no estén hablando boberías por ahí, y hablando de un evento que no pertenece a este grupo. Es como, vamos a poner aquí una casa. La casa tiene las habitaciones, la cocina, la galería, y esa casa vamos a poner un nombre, vamos a poner el nombre de Biblia. Vamos a decir que la habitación principal, la de los esposos, viene siendo la última semana. Pero la habitación de los muchachos viene siendo la semana 62, la de 62 semanas. La semana de huéspedes, donde hay, viene siendo la semana, las 7 primeras semanas. Pero la galería viene siendo, por ejemplo, el entrenamiento del Espíritu Santo. El problema es que nosotros sabemos dividir eso. Y como no sabemos dividirlo, entonces a veces estamos hablando de eventos que están dentro de los 490 años o de las 70 semanas, pensando que son eventos que son generales. Ahora bien, te dirá, pastor, usted mencionó dos veces la división de Mateo 24, del 1 al 14, del 15 al 28. ¿Dónde va eso? Ya aclaré, para que no vaya a decir que yo estoy explicando los eventos que están pasando entre la semana 69 y 70, no son escatológicos, son escatológicos, pero no son parte de la 70 semana de la vida. ¿Me entendieron? Porque muy poca gente, nadie hace esa división, todo el mundo engloba. ¿Y saben qué dicen? Para ayudarte. No, que hice una pausa cuando llegó la semana 69. Señores, yo no hace pausa. Es que Dios tiene un plan. Y el plan no se detiene. Ese detalle, Dios tiene un plan. Y va a dar un plan tan riguroso que Dios lo armó en la existencia. Referente a ese término de Dios hace una pausa. Incluso años atrás, cuando se enseñaba escatología bíblica, se enseñaba así. Sí. Eso es un tiempo para acá que se ha tenido como una profundidad en el estudio escatológico y se ha entendido incluso eso de la liga referente a la organización de la ley y de la raza. Pero anteriormente te lo dividían y te lo separaban así. Ya estamos claros que hay eventos generales que no son parte de las 70 semanas y que hay otros eventos que sí son parte de las 70 semanas. Entonces vamos a entrar ahora a algunos eventos de la última semana. Entendiendo el punto que cuando empiecen los eventos de la última semana, la iglesia no estará aquí. Entendiendo ese punto. No lo voy a ampliar porque me da tiempo de Juan. Estoy hablando de Juan 14:2, entonces voy a tocar el arrebatamiento. Sigo con esto, no puedo borrar. Ya aquí voy a poner un paréntesis y voy a poner eventos generales, ¿cierto? Hablando de eventos escatológicos generales. Ya sabemos que para entonces entrar a la semana 70, que es la última semana, 7 años. Ustedes recuerdan que dice visión de Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Ahora vamos a concentrarnos en la última semana, porque Dios le da un detalle a Daniel de la última semana que es muy importante. Le dice cuántos días iba a tener la última semana, que no lo hace con las primeras 7 semanas y con las 62. Pero con la última semana Dios le habla de días. Y ahora vamos a entender por qué Dios le habla de días y por qué habla de Mateo 24:22 de que los días serán acortados. Vamos a entender Apocalipsis 12:6
que dice que la mujer huyó al desierto durante 1260 días. Ahí vamos a entender eso. Luego la última semana. Daniel 12, 11 y 12 nos dice que esa semana está dividida en dos partes. ¿Escucharon? La última semana está dividida en cuántas partes? En dos partes. Aquí la voy a poner. Miren. Una y dos, ¿cierto? Ahora, Daniel empieza a describirnos cuántos días tiene cada parte de esa semana. Recordando que esa semana también tiene 7 años. Una semana de 7 años. Daniel dice en el versículo 11 que la primera parte tiene 1260 días. Eso es lo que dice Daniel. Vamos a trabajar con esa primera parte. Ahora bien, recuerde que para esa época, el mes judío generalmente se contabilizaba que tenía 30 días. ¿Qué significa esto? Que esos 1260 días era igual a 3 años y medio. Vamos a poner 3.5. Si usted quiere 3 años y medio, no hay problema, ahí te parece. 3 años y medio, que vendría siendo igual, calculando el mes, a 42 meses. Y te va a decir, pastor, hablando de esta teoría, ¿cuál es su importancia? A la hora de Mateo 24. Les recuerdo que Mateo 24 tiene como paralelo a Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. De manera que llamamos a tocar Mateo 24. ¿Qué pasa con estos días? Que ahora Mateo 24, que habla de la última semana, ¿escuchó? Mateo 24, desde su versículo 1 hasta, bueno, básicamente el versículo 4, porque el texto con las preguntas, desde el versículo 4, básicamente, hasta el versículo 28, Mateo, todos los elementos o los eventos que narran son eventos que tendrán lugar en la última semana, la semana 70. ¿Claro? Pero Mateo da una división, que es la misma división, pero en días. Daniel la da en día, pero Mateo la da en eventos. Lo que pasa es que leemos muy rápido. Y ahora vamos a ver los eventos que se van a cumplir en esta primera mitad que Daniel dice que tiene 1260 días. ¿Cuáles son los eventos? Desde el versículo 4 de Mateo, porque en el 13 ya con las preguntas, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, son todos los eventos que se van a cumplir dentro de esa primera mitad que dice Daniel que tiene la semana 1260 días. En su casa se va a leer Mateo capítulo 24, del 4 hasta el 14, y esos eventos, usted va a poner aquí una tabla, que se cumplen en la primera mitad de esa semana, que Daniel dice que tiene 1260 días. Ahí está Apocalipsis, que yo lo mencioné, pero Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 7, 9, que habla de los juicios. ¿Por qué el Apocalipsis? Porque ahora hay juicios en Apocalipsis que van a tener lugar en estos 1260 días, que Mateo lo narra desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Te diría, ¿cuáles son esos juicios? Bueno, Apocalipsis habla de 4 sellos. Pero lo leí Apocalipsis capítulo 6. Habla de 4 sellos. Es decir, esos 4 jinetes, su cumplimiento estará dentro de esos 1260 días. Y ellos se van a encargar de cumplir eventos que Mateo narra desde el versículo 4 hasta el 14. ¿Están escuchando? Pero aparte de, hay otros eventos que Apocalipsis narra que tendrán lugar en esa primera mitad. ¿Saben cuáles son? Los 4 sellos, las 7 trompetas. Esas 7 trompetas se van a cumplir dentro de ese espacio. ¿Estamos entendiendo? ¿Ves cómo estamos dividiendo? ¿Estamos claros con esta parte?
Si hay una duda, no puedo pasar a la segunda mitad. Ya está claro que Mateo 24, desde su versículo 4 hasta el 14, se va a cumplir su evento en la primera mitad, que Daniel dice que tiene 1260 días, con 3 años y medio, con 42 semanas, ¿qué queda verlo? Pero lo mismo. Ahora voy a la segunda mitad. Vuelvo a Daniel ahora, capítulo 12, versículo 12, porque en el 11 habla de 1260 días. Daniel dice ahora que la segunda mitad tiene 1335 días, que asciende la conversión serían 3 años, 8 meses y 15 días. Voy a poner aquí 15. Porque recuerden que la primera mitad sería 3 años y 6 meses. Esa es más que yo. Ustedes saben que 6 meses es igual a medio año. Por eso yo puse 3.5, ¿lo saben? Yo dije que tenía mi tiempo diciendo eso. ¿Qué cosa, Esa es la necesidad que yo tengo. Entonces, ya sabemos que será igual a, si lo convertimos en meses, será igual a 44 meses y 15 días. ¿Me están siguiendo? Daniel dice algo importante. Vuelvo ahora a Daniel capítulo 9, versículo 27, donde Dios dice a Daniel, haz lo que va a pasar en la última semana. Dios le dice, a la mitad de la última semana del pacto, Él va a romper el pacto. ¿Lo han leído? Ustedes saben, aquí se define, que antes vamos a perder el pacto. Ahí vuelvo ahora a Mateo 24, versículo 15. ¿Lo recuerdan? De la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el anticristo, cuando se cumple la primera mitad, rompe el pacto y se cumple Mateo 24, versículo 15. ¿Qué significa esto? Que Mateo 24, desde el versículo 15 hasta el 28, esos eventos se cumplen en la segunda mitad, que Daniel dice que tiene 1335 días, porque el anticristo rompe el pacto. Yo le había dicho que los sellos y las trompetas se cumplen en la primera mitad, pero la copa de la ira de Dios, que es un juicio aún más fuerte, se cumple en esta segunda mitad. ¿Ve cómo estamos en la secuencia? Entramos a Apocalipsis, volvemos a Daniel, volvemos a Mateo, ahora volvemos a Mateo 24, 22. Por eso dice Mateo 24, 22, si aquellos días no fueran acortados, ¿cuáles días? Los días de la segunda mitad, hablando de los 1335 días, dice Mateo, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de en esta mitad, ¿sabe cuáles serán los juicios? El cáliz, las 7 copas del cáliz de la ira de Dios. Es decir, que no tendrán comparación con las trompetas y con los 4 sellos. Serán más potentes, por eso dice Mateo, espérate, si esos días no fueran abortados, ¿cómo puede ser escogido? Israel, señores. No sería salvo. También va a aparecer con la humanidad, porque Dios va a destruir el mundo. Hablando de esos juicios del cáliz, de la copa de Dios. De la ira. Por eso que dice Mateo 24, versículo 22, si esos días no fueran abortados por los días, los 1335 días. Porque el mundo se iba a destruir, que iba a acabar con el mundo, iba a volar. Dice Mateo, no, es que si el Padre ese día no lo corta, no lo reduce, nadie se va a salvar. Porque el mundo se va a destruir, Dios va a destruir el mundo. Por eso ahora, volvemos a Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer iba al desierto por ¿cuántos días? 1260 días. ¿Cuándo huyó Israel? Cuando el anticristo rompe el pacto, porque ahí la mujer representa a Israel. Entonces, ¿cuándo ella huye? Cuando el anticristo rompe el pacto, Israel se va al desierto, se esconde, y entonces dice Mateo 24, Dios tiene que reducir esos días. Pero Mateo dice, ¿a cuánto Dios lo reduce? Por eso dice Apocalipsis, que Dios lo reduce a ¿cómo? 1260 días. Cuando usted le presta 1260 días a 1335, ¿sabe cuántos días Dios le restó la última semana?
75 días. Sería equivalente a 2 meses y 15 días. Dios tuvo que arrestarle. Para que quedara equivalente a los días de la primera mitad. Porque si no, nadie se va a salvar. Es tan fuerte que van a hacer un. Note que el versículo 29 de Mateo 24 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, léalo mi hermano, y ahí se lee 24-29. La venida de nuevo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. El siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. La venida, la parusia. ¿Notado? Tan pronto ya se seguirá la última mitad con Dios a juicio, entonces ahí va a aparecer Jesucristo a reinar por vida. Los días se van a cortar. Lo que nosotros pensamos en la brevedad del tiempo de ahora es que los días se van a cortar. No está hablando de ese tipo de. Está hablando de que Dios va a reducir los 1335 días. Es la diferencia. Y obviamente ustedes saben que por el asunto del cambio climático y de esas cosas, entonces en cambio la rotación de la Tierra, eso afecta el tiempo que dura el día. Aparte de eso, ahora usted también le el elemento que antes la gente se levantaba a las 5 de la mañana, cogía para el conuco, cogía para el campo, llegaba a las 6, se acostaba otro día y no había tantas cosas que hacer. Ahora no, ahora hay 1800 cosas. Dios le bendiga y le guarde.